Sean todos bienvenidos, amados hermanos, el Señor les bendiga y qué privilegio poder estar una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios. Quiero invitarlos a que puedan alistar sus Biblias, sus apuntes, que dispongamos nuestro corazón y veamos este video de introducción para poder iniciar este tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo número 5, y estos 4 versículos que vamos a leer van a ser clave para todo lo que vamos a ver en esta oportunidad. Dice el versículo 14, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, y saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Cerremos nuestros ojos y hagamos esta oración, Padre. Hoy en este día queremos hoy darte gracias, Señor, porque sabemos cuán privilegiados y cuán bendecidos somos de tenerte a ti, Señor, de tener tu palabra, Señor, y de tenerla en nuestros corazones. Hoy queremos disponernos, Señor, para poder aprender y recibir este mensaje, Señor, aprender más de tu palabra. Disponemos nuestros corazones para que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, para que seas tú edificándonos, Señor, y seas, Señor, obrando en nosotros y en el propósito que tienes para nosotros, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo traiga cada palabra a nuestras vidas, traiga vida a nuestras vidas espirituales y que toda la gloria sea para ti, precioso Dios. Hoy hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Una de las características que tenemos los seres humanos es que de alguna manera vivimos en modo automático. Y esto lo podemos ver en las diferentes áreas o facetas de nuestra vida. Si por ejemplo pensamos en algo tan común como lo es nuestra biología o nuestro organismo, estamos de acuerdo que nosotros, casi que todos los procesos que hace nuestro cuerpo suceden de modo automático. O si no, quiero que pienses por un momento en tu respiración, ¿verdad? No pensabas en tu respiración hasta que te lo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque respiramos de modo automático. Nuestros cuerpos están diseñados para operar de esa manera y no estamos cada segundo pensando en cada aspiración o exhalación que nosotros o nuestros cuerpos hacen, sino que lo hacemos de esa manera. Asimismo, otros procesos de nuestro cuerpo, la digestión, la circulación de la sangre, etcétera, suceden de modo automático, de modo que nosotros podemos vivir de esa manera y no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando el modo automático no solamente sucede en lo que debiera ser automático, sino que se traduce en cosas tan importantes como lo es incluso la vida espiritual? Es correcto de pronto entender que sí, de pronto en la vida natural o normal, pues hacemos cosas de modo automático. Nos desplazamos a nuestros trabajos, tenemos una rutina cada mañana, cada noche. Pero cuando esto ya digamos que se traduce, como lo acabo de mencionar, a la vida espiritual, creo que empezamos a tener problemas y precisamente el objetivo de este mensaje es que podamos hacer una profunda reflexión de cuán conscientes nosotros realmente somos de nuestra fe. Y por eso es el título de esta predicación. ¿Qué tan consciente eres? ¿O qué tan consciente soy? Para esto,
he pensado, digamos, traer en esta oportunidad algunas de esas verdades o realidades de la vida espiritual en las que sí o sí debiéramos ser conscientes, pero que muy probablemente no lo somos. ¿Por qué? Porque probablemente estamos viviendo una fe de manera automática o en modo automático. Quiero que volvamos a leer los versículos de nuestro texto principal en Efesios. Mira lo que dice, porque la luz hace todo ¿qué? Todo visible. Y por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se cree que esto era parte de un poema, un himno que en ese entonces los lectores de esta carta a los Efesios conocían y por eso Pablo la cita, porque aquí lo que nos está haciendo ver es que es la necesidad de despertarnos, nos está haciendo ver la necesidad de que nosotros nos levantemos incluso de entre de los muertos para que Cristo nos alumbre. ¿Y qué significa todo esto? Significa que es probable, mis hermanos, que nosotros ya de pronto viviendo la fe cristiana, ya viviendo como seguidores de Jesús, es probable que nosotros estemos adormecidos o durmiendo, pero a la vez caminando. Es como si nosotros estuviéramos de pronto con los ojos cerrados, dormidos, pero caminando. Y esto es lo que sucede en la vida espiritual. Muchas veces vivimos años y años de una fe que muchas veces no estamos comprendiendo, no estamos entendiendo o no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo. Así que quiero invitarte a que podamos estudiar algunas de las verdades más importantes. Por supuesto, habrían más, pero quise traer algunas para que podamos examinar cómo está nuestra fe, qué tan dormidos podríamos estar. Y como lo dice el texto principal, me devuelvo otra vez, versículo 15, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios, sacando el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y dicen, no actúen sin pensar, sino más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Precisamente el estar despiertos nos permite tener luz acerca de todos los asuntos, acerca de la realidad de la vida espiritual, acerca de si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos en Cristo. Entonces, traigo este tema porque precisamente esta puede ser la verdad de muchos, puede ser la verdad mía o la tuya, que ya hemos pasado de vivir una fe consciente a simplemente vivir por modo o en modo automático. Y ya me vas a entender un poco más cuando empecemos a desarrollar estos puntos. Y quiero comenzar con una primera verdad y todos son preguntas. ¿Qué tan consciente, mi hermano, eres de la inmensidad y la grandeza de Dios o de nuestro Dios? Y tal vez esta pregunta suena un poco como obvia, pero la verdad, mis hermanos, es que a pesar de tener la teoría en nuestras mentes, de pronto la verdad no la tenemos sembrada en nuestro corazón. ¿Por qué se los digo? Tenemos de pronto una particularidad y es que muchas veces, a pesar de ser cristianos, a pesar de caminar con Dios, pareciera que nosotros no tenemos a un Dios como el que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando de pronto estamos atravesando circunstancias, mis hermanos, llámese una prueba, llámese una dificultad, una tormenta, pareciera que se nos olvidara por un momento la magnitud del poder y la grandeza y la sabiduría del Dios al cual amamos y al cual pertenecemos. Es cuando, por ejemplo, de pronto vivimos de una manera en donde nuestra humanidad nos dice, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Y Señor, incluso le decimos a Dios, Señor, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Y qué va a pasar? Y empezamos a ver esos gigantes y esas montañas más grandes de lo que realmente son. ¿Por qué? Porque se nos olvida que tenemos al más grande. Y este fenómeno sí que lo vivió el pueblo de Israel. No sé si ustedes recuerdan cuando Israel sale de Egipto precisamente y tan pronto llegan a los límites del Mar Rojo y ven a los egipcios que los empiezan a perseguir. Los israelitas desde ese momento se les olvida
todos los milagros que hizo Dios, las señales, las plagas, cómo Dios se manifestaba a ellos por medio de una columna de nube o una columna de fuego. E incluso cuando ellos cruzan el Mar Rojo, que tal vez es una de las obras más maravillosas que han sucedido en la historia, y atraviesan el Mar Rojo y llegan al desierto, en momentos de hambre, en momentos donde ellos están sintiendo sed, empiezan a quejarse y a decir, y ahora nos vamos a morir, y Moisés, ¿nos trajiste para morirnos aquí? Mi pregunta es, ¿qué pasaba con ellos? Y básicamente pasaba esto. Ellos estaban caminando en obediencia teórica, por decirlo así, hacia lo que Dios tenía para ellos, pero realmente no estaban viviendo una fe consciente, porque a pesar de haber visto los milagros de Dios, ignoraban el Dios que tenían. A pesar de que lo vieron en ese monte Sinaí humeante y un monte aterrador, cuando tenían hambre, o sea, simplemente en vez de arrodillarse y clamar al Señor y decirle, Señor, tú que eres poderoso, tú que puedes hacer todo, por favor, provéenos. No, se quejaban e incluso en oportunidades trataban de incluso atentar contra Moisés. ¿Qué pasó con los discípulos cuando Jesús de pronto hacía milagros? E incluso tenemos situaciones que se repiten, por ejemplo, cuando Jesús va en la barca y luego hay una tormenta, Jesús detiene la tormenta, en otra oportunidad, en otra barca, ellos vuelven a tener temor. Cuando vemos en la Biblia que hay una historia en donde Jesús multiplica los panes y los peces, pero tenemos otro suceso en donde se narra que hay una segunda multiplicación de alimentos y los discípulos vuelven a caer en la misma duda. Entonces, ahí es a donde yo me refiero, que como humanos, como cristianos, podemos estar cayendo en esta fe automática en donde se nos olvida el Dios que tenemos, creemos en Dios, decimos amar a Dios, pero ignoramos la inmensidad y el poder, la grandeza de Dios. Vamos a Romanos capítulo número 11 y leamos estos versículos del 33 al 36 para comprender un poco y que podamos empezar a ser más conscientes de quién es ese Dios y por qué es tan importante que esta verdad esté totalmente presente y seamos conscientes de ella en nuestras vidas. Dice, qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios, dice el apóstol Pablo. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. Y bueno, Él le da la gloria al Señor al final de este texto. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que es tan grande la sabiduría, el conocimiento, y por supuesto tenemos otros pasajes en la Biblia, una cantidad de pasajes en donde precisamente se nos deja ver el poder de Dios. Se nos habla de que Dios sostiene en sus manos la tierra, los mares. Nos habla de que Él puede contar las estrellas por su nombre, llamarlas. Nos habla de un Dios al cual es imposible poder escudriñar sus pensamientos. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que podamos de verdad empezar a vivir una fe siendo conscientes de quién es el Dios al que servimos y quién es el Dios al que seguimos. No es un Dios pequeñito, no es un Dios fabricado con nuestras manos, no es un Dios que puede morir o que puede fallar, no, es un Dios grande. Así que pidámosle al Señor que en nuestro caminar con Él empecemos a tener presente en nuestras vidas que Dios es grande y que cualquier cosa que se nos pueda presentar no tiene manera de hacerle frente a Dios, no tiene manera de detener los planes de Dios. Amén. Vamos con una segunda verdad para evaluar si somos conscientes. ¿Qué tan consciente, mi hermano, eres de la presencia continua de ese Dios grande y poderoso en tu vida? ¿Qué tan conscientes somos realmente de que Dios permanece presente el 100% del tiempo y de los momentos de nuestra vida? Y es que, mis hermanos, esta es otra de las características o de las cosas que suelen pasar en los creyentes. Listo, podemos incluso llegar a recordar y a tener presente que Él es grande y poderoso, pero se nos olvida que Él está
continuamente presente en nuestras vidas. Leamos el Salmo 139, versículos del 1 al 6. Mira lo que dice David aquí. Dice, oh Señor, y yo sé que tú has leído este pasaje como muchos lo hemos leído. Tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, y desde lejos comprendes mis pensamientos, y tú escudriñas mi senda y mi descanso. Es decir, conoces bien todos mis caminos, Señor, aún antes de que haya palabra en mi boca. Y esto es impresionante. Oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado y no lo puedo alcanzar. Sé que ya conoces probablemente este pasaje, y aquí nos está hablando de un Dios que está 100% presente, omnipresente, omnisciente, que conoce todo de nosotros, que conoce cuándo nos levantamos, cuándo nos acostamos, que incluso conoce las palabras que vamos a pronunciar antes de que las digamos. ¿Realmente, mis hermanos, somos conscientes de que Dios está involucrado en cada asunto de nuestras vidas? Porque vivir una fe en modo automático es cuando nosotros también de pronto dejamos de tener en cuenta a Dios. Vamos a tomar una decisión, pero se nos olvida orar. Vamos a tomar una decisión, pero entonces olvidamos que Dios está con nosotros. Estamos en un momento de vulnerabilidad y nos sentimos solos. Y empezamos a decir, Dios mío, me voy a morir, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Señor, empezamos como si olvidáramos que Dios está ahí. Como si pensáramos que Dios ha perdido el control. Como si pensáramos que es que Dios está ocupado con alguien más y no está con nosotros. Mis hermanos, vivir una fe en modo automático nos hace olvidarnos de que Dios está con nosotros, y tenemos que empezar a volver a ser conscientes de que Dios está con nosotros, de que Él no te abandona, mi hermano, de que Él está involucrado en cada asunto de tu vida. Mira, a veces uno conversando con las personas, uno de pronto aprende de ellas, y tengo amigos que incluso nos cuentan, y a veces puede sonar hasta gracioso, pero que incluso cuando van a ir a hacer compras, le dicen, Señor, acompáñame a hacer las compras, y les va tan bien que incluso encuentran hasta promociones y todo, y les va muy bien. A veces uno como que dice, no, esto no es un asunto de Dios, como que uno tiende a poner a Dios solo en lo que es meramente espiritual, en la iglesia, en el ministerio, pero ¿por qué no involucrar a Dios cuando haces tu almuerzo? ¿Por qué no involucrar a Dios cuando, no sé, vas a planear un viaje, cuando de pronto vas a pensar en qué estudiar, cuando de pronto vas a pensar en dónde invertir? Es decir, Dios es Dios y Él merece estar involucrado en todo porque Él está en todo lo que hace parte de nuestras vidas. Él nos conoce, nos observa en el secreto y aun cuando estamos delante de Él en la iglesia. Hermanos, Dios está presente porque Él es omnipresente, pero también porque Él quiere estar presente en cada asunto de nuestras vidas. Una tercera verdad, mis hermanos, para que podamos evaluar qué tan conscientes estamos de nuestra fe, es esta. ¿Qué tan consciente, mi hermano, eres de tu necesidad y dependencia absoluta de Dios? Quiero que evalúes si realmente estás consciente de que dependes de Él. Y alguien dirá, no, pues esto es obvio. No, mis hermanos. Porque lamentablemente tenemos a muchos cristianos que tratan de vivir de manera autosuficiente. ¿Y por qué lo menciono yo? Porque, como mencionaba anteriormente, nos tratamos de demostrar autosuficientes cuando sacamos a Dios de todo, de las decisiones, cuando creemos que no necesitamos estar con Él, cuando creemos que tanta oración y tanta lectura bíblica y tanta comunión no son tan necesarias, porque al fin de cuentas, pues yo soy una persona empoderada, una persona fuerte, inteligente, capaz.
Tengo recursos, tengo lo otro, tengo conocimiento, tengo contactos. Y entonces empezamos a restringir a Dios de nuestras vidas y empezamos a decir, no, 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 eso tanta oración para qué. Eso más bien necesito es salud, eso más bien necesito es estudiar más, eso necesito más bien es como emprender más. Mis hermanos, dependemos de Dios. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si algún día Dios quisiera que amanecieras sin poder caminar, sin poder escuchar, sin poder ver, sin poder respirar, no podrías hacer nada. Porque es que puedes ir a estudiar, porque Dios te ha provisto para eso. Porque es que puedes ir a trabajar y tienes de pronto recursos, porque Dios te dio no solamente el trabajo, sino que te dio el conocimiento, las capacidades para aspirar a ese cargo, o porque seguramente Dios te dio la salud y la vida para poder levantarte, tomar el bus o coger tu carro y conducirlo, llegar a la oficina y trabajar. Significa que sin Dios no podemos hacer nada. Y también en lo espiritual, mis hermanos, porque dependemos necesariamente de Dios para que como creyentes podamos producir un fruto que se manifiesta en donde se manifiesta el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. O si no, pues vayamos al Evangelio de Juan, capítulo número 15, en donde Jesús habla acerca del ejemplo o de este hecho de que Él es como un árbol, en este caso un árbol que produce uvas y este árbol se llama vid. Versículo número 5, Jesús dice, yo soy la vid, o sea, yo soy este árbol que produce uvas, yo soy este tronco, este árbol, y dice, y ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas, ustedes son como esos pámpanos, esas ramas que en teoría deben estar conectadas a este tronco. Y dice, el que permanece en mí, o sea, lo que está diciendo acá Jesús es el que permanece en este tronco, el que está conectado como rama a este tronco y yo en él, o sea, y que de alguna manera esa savia de ese tronco, esos nutrientes que vienen de la raíz, y suben por ese tronco, dice, y yo en él, y que pasan para las ramas, ese da mucho fruto porque está conectado a mí. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada pueden hacer. Aquí me está hablando, hermano, de nuestra necesaria dependencia absoluta de Dios. Aquí me está hablando que nosotros como ramas no servimos para nada en lo espiritual y por supuesto en nuestra vida si estamos desconectados de Él. Necesitamos ser parte de un tronco. Así como una bombilla, para poder dar luz, necesita estar conectada a una fuente de energía. De la misma manera, mis hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, nada podemos hacer, ni espiritualmente, ni humanamente, ni nada, si estamos desconectados de Dios. No podemos producir el fruto del carácter de Cristo manifiesto en nuestras vidas si estamos separados de Él. Así que dependemos de Dios, nuestras decisiones dependen de Él, nuestra vida depende de Él, nuestro ministerio y nuestro diario vivir, por supuesto, dependerán de Dios. Tenemos otra cuarta verdad para poder examinar qué tan conscientes estamos en nuestra fe. Y es, hermano, esta pregunta: ¿qué tan consciente eres, mi hermano, del grado de amor con el que Dios te ama? Mi hermano, estamos tratando diferentes preguntas que tienen que ver con Dios inicialmente. Tú puedes creer que Dios es grande, ok, muy bien, puedes ser consciente de eso, puedes ser consciente de que Dios está permanentemente en tu vida, pero estás consciente de que Dios te ama, y no solamente de que Dios te ama, sino el grado en el que Dios te ama. Leamos lo que dice el Salmo 103, versículo número 8 al 14. Y este es un pasaje tan hermoso, mis hermanos. De verdad, si tienes la oportunidad de detenerte a estudiarlo y a desmenuzarlo, vas a sacarle mucha riqueza, sobre todo en este extracto que les traigo acá del versículo 8 al 14. Mira lo que dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse, y gracias a Él que es así,
y está lleno de amor inagotable, y no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, que son muchos, y no nos trata con la severidad que merecemos. Pues, mira lo que dice el versículo 11, su amor inagotable, y hago una pausa aquí, aquí no me está hablando de esa, entre comillas, clase de amor que hoy vive el mundo, ¿no? El amor que se promete una pareja de novios para ser esposos y que al cabo de un tiempo se divorcian, o esa clase de amor que se prometen de pronto amigos de fidelidad y luego termina el uno traicionando al otro, o el amor que promete de pronto una madre a sus hijos y luego los abandona. No está hablando de ese amor que hoy en día lamentablemente se ha distorsionado, porque el amor real es Dios. No es un amor temporal, condicional, pasajero, es un amor inagotable. Es un amor que nunca se acaba, que permanece para siempre. Versículo 11, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Y hago otra pausa. Si en algún momento has podido tomar un avión y ver las nubes y luego ver hacia abajo, te vas a dar cuenta que hay una inmensa distancia, ¿verdad? Y que arriba de esas nubes, eso es casi pareciera infinito, porque sales de la atmósfera y sigues avanzando por el universo y avanzando millones de años luz hasta donde sea posible. Significa que así como son de alto los cielos respecto a la tierra, algo así se pudiera entender que es el amor de Dios para con nosotros. Versículo número 12. Y llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros, atención, como lo está el oriente del occidente. Pues el oriente y el occidente son opuestos. Significa que así Dios ha alejado en una total sentido opuesto o lejano de sí, de nosotros, nuestra maldad. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo, pero con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que somos tan solo polvo. Mis hermanos, cada vez que tú vivas una fe en modo automático, en donde tú estés pensando, nadie me ama, no valgo nada, estoy solo, donde incluso podemos cuestionar si Dios nos ama, hermano, ve a la palabra de Dios, porque te vas a encontrar un sinnúmero de pasajes. Ve a Romanos capítulo 5, por ejemplo, donde habla de qué significó el amor de Dios cuando envió a su Hijo a la cruz. Juan 3:16, primera de Juan capítulo 3, donde habla de que hemos sido adoptados y hemos sido llamados, hijos de Dios. Es un número de verdades que nos tiene que recordar que somos amados, pero no un amor, como se los dije, frágil, condicional, temporal. Es un amor permanente, perfecto, puro e infinito, mis hermanos. Vamos con otra verdad, y es por medio de esta pregunta: ¿qué tan consciente eres de la necesidad que tienen las demás personas de Cristo? Aquí ya nos estamos saliendo de pronto del ámbito personal para trasladarnos un poco hacia lo que nos rodea. ¿Qué tan conscientes somos de la necesidad que tienen los demás de Dios? Y esto puede sonar un poco, y esta pregunta que viene, mis hermanos, estamos tan acostumbrados en nuestra rutina diaria, estamos tan acostumbrados todas las mañanas despertarnos para ir a trabajar, a estudiar, a hacer nuestras labores, y nos cruzamos con gente en el bus, en la calle, en el banco, en la clínica, en la oficina, en la escuela, en la universidad. Nos encontramos con personas y ya lo normalizamos. Hay personas en la televisión, en las noticias, bla, bla, bla. Pero ¿qué tan conscientes somos de que gran parte de ellos, si no escuchan el mensaje de Cristo y no les comparte nadie, terminarán condenados en el infierno? Separemos por un momento acá el tema de la predestinación que Dios hace. Claramente Dios elige a unos, pero también es un mandato el evangelizar y llevar el evangelio a todas las naciones.
Significa que Dios nos ha dejado una tarea de compartirle el mensaje de salvación de Cristo a todos. Pero a veces lo normalizamos y pues bueno, pues estamos entre gente. ¿Y cuánta de esa gente terminará en el infierno? ¿Cuánta de esa gente terminará condenada por los siglos de los siglos de los siglos en el infierno? ¿Cuántos de ellos estarán pasando una situación en donde agradecerían que alguien les hablara de Jesús? Pero a veces nos atemorizamos, nos encerramos en sí mismos, en nuestras familias. Hermanos, si aprendemos a ser conscientes de esto, créanme que no viviremos más normalizando las cosas. Empezaremos a sentir esa necesidad de que otros conozcan de Jesús. Y es algo que le podemos pedir al Señor, de que podamos ser esa luz que otros necesitan hoy. Romanos capítulo número 10, versículo 13 al 15, parte A, dice lo siguiente, el apóstol Pablo: pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hago una pausa. ¿Cómo serán salvos? Pues invocando el nombre de Jesús. Y mi pregunta es: ¿salvos de qué? ¿Hay alguna amenaza para la gente? Sí. No una amenaza, una realidad. Y es que por nuestra naturaleza pecaminosa estamos separados de Dios. Que Jesús envió a su Hijo para redimirnos y justificarnos ante el Padre, para que de esa manera no tuviéramos que pagar por nuestros pecados, sino que la justicia impartida de Cristo nos declara justos delante de Dios y podemos tener acceso a Dios. De lo contrario, estamos muertos. Entonces, ¿cómo serán salvos? Alguien, pues invocando a Jesús. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pretendemos creer que van a creer si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles y ser enviado? O sea, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es hacer una cadena de sucesos, que si no sucede esto, no va a suceder lo otro, y menos lo siguiente. Significa, mis hermanos, que la gente no se va a salvar por osmosis o porque sí. No, la gente se va a salvar, obviamente, Dios en su gracia, exponiéndolos al evangelio, permitiendo que otros los lleven a Cristo. Pero mis hermanos, tal vez nosotros somos esa única Biblia que ellos van a tener. Y si nosotros normalizamos el hecho de ver tanta gente en todo lado, y bueno, la gente, y a mí me importa es mi vida, y mi familia, y mi trabajo, y mi ministerio, mis hermanos, pensemos que ellos también son personas que necesitan, así como nosotros, de la gracia de Dios. Veamos otra. ¿Qué tan consciente eres de la realidad del mundo espiritual? Aquí yo no traje verdades de pronto todas del mismo tema, traje diversas verdades que deben ser claramente entendidas por todos, de las cuales debemos ser conscientes, mis hermanos, para que esa fe que vivimos no sea una fe adormecida, sino una fe en la cual estemos caminando en modo no automático, sino en modo real, consciente, despiertos. ¿Qué tan consciente eres, mi hermano, de la realidad del mundo espiritual? Y lo pregunto básicamente porque a veces vivimos como si estuviéramos ignorando esto. A veces cuando se nos pide orar, hacer guerra espiritual, interceder y todo esto, nosotros, ay no, pero pues tanta oración y tanto, pues ahí hay gente orando. Ven, pero ora por esto. ¿Por qué no batallas en oración por esto? Porque entonces muchos cristianos deciden, pues no, pues tampoco exageremos y no sé qué. O por ejemplo, muchos papás cuando se les habla acerca del tipo de televisión, bueno, ya no es tanto la televisión, sino las redes sociales, el tipo de contenidos en las plataformas que permiten a sus hijos, la música, ciertos juguetes, ciertas cosas. Muchos papás, ay no, pero es que usted ya todo lo sataniza, todo le pone. Mis hermanos, si fuéramos tan conscientes de que hay un mundo espiritual y se nos pudieran abrir los ojos para poder ver lo que sucede cuando oramos, la guerra que se libra en los aires. Hermanos, el mundo espiritual es muy real. Leamos Efesios 6, 11 al 12. Mira lo que dice el apóstol Pablo.
Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, o sea, no luchamos contra cosas que se pueden ver, sino que luchamos contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Estamos hablando de espíritus, de un mundo espiritual, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Mis hermanos, la guerra espiritual es algo real. Que no lo veamos no significa que no sucede. Los demonios existen, claro. Y por supuesto los ángeles existen. Y cada vez que un hijo de Dios ora y batalla, se libran guerras que si las pudiéramos ver quedaríamos espantados y aterrorizados de ver no solamente las guerras, sino las potestades que se mueven sobre las ciudades, sobre la industria. Es decir, si pudiéramos ver todo lo que se mueve sobre las personas, sobre el mundo, empezaríamos a ponerle más cuidado a lo que le prestamos oído, a los lugares a los que vamos, los contenidos que nosotros vemos, las cosas que permitimos que entren a nuestras casas. Llámese objetos, llámese literatura, música, etcétera. Mis hermanos, el mundo espiritual es muy real cómo el enemigo usa ahora todos los contenidos para las audiencias infantiles, para destruirlos, como hoy en día todo, esto no es de ahora, esto viene de todo, yo digo que desde siempre, pero cada vez es más expuesto cómo Satanás gobierna este mundo y cómo las personas son influenciadas de una manera tan terrible. Mis hermanos, también pensemos que hay ángeles que el Señor envía para nuestra protección. Hay ángeles batallando también por nosotros. Entonces, mis hermanos, ser conscientes de la realidad del mundo espiritual nos va a permitir que nosotros cada día podamos aprender a ser más radicales con el mundo, ser más radicales, ser más comprometidos con la oración, a interceder, a batallar, a orar, a ayunar, todo esto. Número 7, ¿qué tan consciente eres del impacto que tienen tus acciones y decisiones? A veces nosotros pensamos que no, pues yo tomo una decisión y por mucho me afectará a mí y tal vez a mi familia. No. De las acciones que yo hago, cómo me comporto yo, cómo saludo, cómo uso mi profesión o mi trabajo cómo atiendo a la gente, qué actitudes tengo, todo eso impacta, mis hermanos. O si no, mira Mateo capítulo número 5, versículos 14 al 16. Jesús en el Sermón del Monte hablándonos por medio de ejemplos y nos compara con la luz del mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Piense usted en una ciudad que queda en una montaña y que cuando es de noche, pues se presencia ahí por la luz. Dice, nadie va a encender una lámpara y luego la pone debajo de una canasta o de una mesa. No. En cambio, coloca esta lámpara en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben, póngale atención a esto, para que todos alaben a su Padre Celestial. Mis hermanos, hemos sido llamados a ser luz, embajadores del reino de los cielos. Claro que nuestras acciones van a impactar, pero está en nuestras manos si esto va a impactar para bien en la vida de otros o para mal. Tu testimonio impacta, tu testimonio puede transformar vidas, hermanos. No por tu poder o por lo bueno que eres, sino porque el Espíritu Santo obra por medio de ti. Así que, hermano, fuiste llamado a ser luz. ¿Y para qué? Para que todos alaben a Dios Padre, para que todos glorifiquen a Dios, para que todas las personas que te escuchan, que te ven, puedan no seguirte a ti ni aplaudirte a ti, no, para que puedan llegar a Cristo, mis hermanos. Y por último, ya para cerrar esta enseñanza, y tal vez dejé esta porque tal vez es tal vez la más dramática, la que de pronto nos va a dejar pensando más.
porque puede que no estemos conscientes de esto. ¿Qué tan consciente eres de que el reloj de tu vida está corriendo, está avanzando y se está acercando a la eternidad? ¿Cierto que no siempre pensamos en esto? Porque estamos viviendo en modo automático. Entonces, todos los días, como seres vivos, pues respiramos, hacemos nuestras labores, nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, nos vestimos, desayunamos, nos preparamos para hacer nuestra labor. O sea, eso es lo que hace todo ser humano. La gente viaja, pasea, estudia, trabaja, emprende, se casan, tienen hijos. O sea, como que pareciera que la vida, o sea, como pareciera como que eh, tenemos por garantía la vida, pues. Y por eso es que cuando sucede una muerte, una tragedia, es tan terrible. ¿Saben por qué nos impacta tanto a los seres humanos que alguien muera? Porque la muerte no es natural. Porque la muerte no estaba dentro del plan de Dios cuando crea al ser humano. Adán y Eva vivirían para siempre si no hubieran comido del fruto, pero por causa del fruto de la desobediencia entró la muerte. Por eso es que es antinatural la muerte, por eso es que nos impacta, lloramos, nos estremece ver en las noticias que alguien murió, nos duele, sentimos un vacío porque no es natural. Sí, pues entiende que en la naturaleza es parte de la naturaleza, pero mis hermanos, el plan original la muerte no hacía parte de eso. Pero hermanos, no podemos vivir en ese modo automático ignorando de que el reloj corre y que cada segundo que pasa estamos más cerca de la eternidad. Romanos 13, versículos 11 al 12 dice, esto, mis hermanos, es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde y el tiempo se acaba. Despierten, como decía Efesios 5 que leímos, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin y el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida eterna. Mis hermanos, vivir en modo automático nuestra fe cristiana nos lleva a pecar con facilidad. No, pues es que como yo ya fui salvo por gracia, entonces pues yo puedo tomarme, ¿cómo se dice? Unas canitas al aire, pues porque no voy a perder mi salvación. No, mis hermanos. Hacer eso demuestra que entonces no has nacido de nuevo. Por eso, mis hermanos, vivir en modo automático solamente nos va a llevar a darnos cuenta que realmente la fe que decimos vivir no es genuina. No es genuina, mis hermanos. Y por eso quiero que mientras suena este piano de acompañamiento, cierres tus ojos y te preguntes realmente, ¿vives una fe consciente? ¿Qué tan consciente eres? ¿Qué tan dormido eres? Dormilón eres en lo espiritual. ¿Qué tanto normalizas tu vida espiritual que ya ni te importa, que ya cuando oras no sientes la presencia de Dios, que ya ignoras que Dios está contigo, que ya te lamentas e incluso piensas en acabar con tu vida porque dices nadie me ama? ¿Qué tan egoísta nos hemos convertido? ¿Qué tan ignorante nos hemos vuelto respecto a las realidades de la palabra de Dios? Padre, hoy en este momento queremos pedirte, Señor, que así como dice Efesios capítulo 5, 14 al 17, en donde dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, que de esta manera tú nos despiertes para que tú, Señor Jesús, puedas traer luz a nuestra vida, porque quizás estamos viviendo una fe a oscuras,
Porque quizás estamos viviendo una fe en donde decimos creer en un Dios el cual ni siquiera sabemos quién es, porque no somos conscientes de que es el más grande, de que está con nosotros, de que nos ama y de que muy pronto estaremos con Él, contigo, Señor. Por eso pido para que a partir de hoy nos permitas, abra nuestros ojos y nos permitas ver la luz de tu gloria, para de esa manera empezar a caminar viviendo una fe consciente y ser conscientes de tantas verdades maravillosas que tenemos, tantas cosas necesarias que tenemos que tener presentes, pero de siempre recordar quién eres y quiénes somos en ti. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, qué bendición este tiempo que pudimos tener hoy en la palabra de Dios. De verdad te pido, mi hermano, que no te vayas de este espacio sin pedirle al Señor que traiga conciencia a tu vida y que a partir de hoy puedas empezar a vivir la fe de la manera en que Dios lo quiere, no modo automático, sino siendo conscientes de la maravillosa fe y vida que Dios tiene preparada para nosotros. Te mando un abrazo muy grande y que el Señor te bendiga grandemente. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @iglesiafiladelfiajb, en X como @filadelfiajb. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.